Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python. En esta ocasión nosotros vamos a seguir trabajando con la parte de Tkinter y vamos a realizar un juego del gato como especial de lanzamiento de la página de sprogramacion.com. Espero les guste. Antes de iniciar les recordamos las formas de contactarse que tienen con nosotros, que es la página, que ya es la oficial ahora sí, sprogramacion.com, el correo, el Facebook y Twitter. Muy bien, entonces vamos a comenzar y esta ocasión va a ser el juego del gato. Para esto, igual que en Tkinter, en los otros programas que hicimos vamos a crear las importaciones de Tkinter importando todo, y después nosotros teníamos otra importación extra para el caso de los mensajes o de los message box, perdón. Estos mensajes nos permitían mandarle alertas al usuario o mensajes mediante una caja de texto. Entonces nosotros vamos a ocuparla en este juego del gato para mandarle al usuario quién fue el que ganó al terminar el juego. Por último vamos a ocupar unos que me parece no habíamos ocupado o usado hasta ahorita, que son Simple Dialog y se importan de la misma forma, from Tkinter import Simple Dialog. ¿Qué van a hacer estos Simple Dialog? Son pequeñas cajas con las cuales nosotros podemos pedir, por ejemplo, el nombre de los jugadores que van a participar dentro del juego del gato. Entonces esta parte pues ya nos va a ayudar a ser un poco más interactiva entre el usuario y el juego que nosotros vamos a realizar. Entonces lo siguiente sería empezar a crear lo que va a ser nuestra ventana. Entonces vamos a decir que una ventana va a ser igual a un nuevo constructor de Tkinter y vamos a empezar a configurar las cosas básicas. La geometría para decir que mi ventana sea de 400 por 500. Le vamos a poner un título que va a ser el juego del gato. Vamos a manejar una variable turno que va a ser un entero. Esta nos va a decir el turno de qué jugador le toca en caso de que sea el jugador 1 o el jugador 2. Entonces declaramos turno igual a 0. También, como les decía, como queremos hacer más interactivo esta parte del gato, vamos a pedirle los nombres al usuario. Por lo tanto vamos a tener nombre del jugador 1, que va a empezar en comillas vacías, y nombre del jugador 2, que igualmente iniciaría en comillas vacías. Ahora, si nosotros visualizamos el juego del gato, podemos imaginar un tablero de 9 recuadros. En este caso y para este tutorial yo lo imaginé a manera de botones. Por lo tanto nosotros vamos a tener un total de 9 botones. Para poder hacer su uso un poco más rápido y sin tanto código, se me ocurrió hacer una lista de botones. Entonces eso es lo que vamos a declarar a continuación. Una lista de botones que va a ser igual a una lista. Dentro de ellos se van a ir guardando cada uno de nuestros botones para su fácil acceso y su fácil configuración. Pero también uno de los problemas que tuve al momento de crear el gato fue que necesitaba llevar un control interno de cómo iban el tablero del juego, lo que son las X y las O's. Entonces también creé una lista del tablero en donde internamente manejamos donde hay una X, donde hay una O o donde no hay nada, para que el usuario pueda dar clic y colocar alguna de las marcas dependiendo del turno. Por último, me gusta que sea interactivo, entonces vamos a agregar una etiqueta que nos diga en qué turno del jugador se está actuando al momento de jugar. Para eso vamos a declarar un string var que puede estar cambiando entre el nombre de un jugador y otro, para que este nombre se lo muestre al usuario. Entonces nosotros ya tenemos lo que serían las ventanas y nuestras variables. Vamos a probar cómo va hasta ahora. Nos faltaría poner ventana.mainLoop para poder comprobar el resultado. Entonces entramos a nuestra carpeta, ejecutamos el programa. En mi caso se tardó un poco, pero aquí está. Entonces ya es una ventana de 400 por 500, ya tiene de título el juego del gato y se está creando correctamente. Entonces ya podemos seguir construyendo nuestra ventana. Lo siguiente sería que si el tablero tiene adentro nada,
vamos a asignarle 3 valores. Y esto lo podemos comentar aquí. O va a ser una X del jugador 1, una O del jugador 2 o una N de que no hay absolutamente nada en el tablero y que por lo tanto el usuario puede dar clic ahí para realizar su turno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a declarar un for que va a estar en el rango del 0 al 9. Recuerden que si nosotros ponemos a 9 se va a detener en 8. Entonces en total vamos a tener 9 posiciones, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Igual que los 9 botones. Por eso hacemos este for de 0 a 9. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir que a nuestro tablero que se llama T le va a agregar una N. Para saber que en esa posición, iniciando el juego, no hay absolutamente nada. Entonces con esto nosotros ya podemos iniciar lo que sería el tablero interno, que es el que vamos a manejar nosotros únicamente con letras. Y después de esto nosotros vamos a empezar a generar lo que sería cada uno de los botones. Ahora con los botones hubo un problema. Ustedes me podrán decir, ¿por qué no estamos generando los botones dentro del for si también es una lista? Encontré un problema con tkinter en el cual nosotros no podíamos mandar una variable como parámetro al momento de dar clic, porque se manda el último valor que tiene en el for al momento de mandarse como parámetro. Entonces lo que vamos a hacer es crear cada uno de los botones. Sí va a ser un poco largo, sin embargo, haciendo cuentas más o menos el gato estará listo como en 100 líneas, así que tampoco vamos a programar tanto. Lo único un poco tedioso laborioso vendría a ser la creación de nuestro tablero. ¿Y cómo lo vamos a crear? Vamos a declarar nuestros botones. Le voy a decir botón 0 va a ser igual a un nuevo botón que va a estar dentro de la ventana, que va a tener de ancho un total de 9 líneas y de alto un total de 3 líneas. Y después llevaría el comando de la función que queremos mandar llamar y con la que les mencioné que marcaba error. Ahorita voy a declararla así, command, y entre paréntesis su posición, que sería 0. Una vez que tenemos esto, vamos a decirle que nuestra lista de botones va a agregar a este botón 0 para que después lo podamos modificar en el momento en que nosotros quieramos. Y por último hay que darle una localización a ese botón. Entonces le ponemos place, donde X es igual a 50 y Y es igual a 50. Recuerden que ustedes pueden acomodarlo y darle el ancho y alto que ustedes gusten. A mí se me ocurrió darle eso. Ahorita que estoy viendo aquí me equivoqué. El alto era de 3. Y ya después iba command cambiar 0 y el paréntesis que cierra la creación de nuestro botón. Vamos a probar que va bien hasta ahorita. Voy a ejecutar y ya nos marcó un error. Vamos a ver dónde puede estar. Command cambiar. Bueno, en esta parte sería porque no hemos creado tal vez el método de cambiar. Entonces vamos a comentarlo. Y tampoco. Entonces aquí ya tenemos el botón. Le damos un lugar al botón 0. Aquí es donde está el error. Es botón 0. Y ahora sí, más o menos de este ancho y alto va a ser cada uno de nuestros botones. Entonces ya que lo tenemos así, vamos a empezar a crear todos los 9 botones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y con el que ya teníamos original ya serían los 9 botones. Entonces vamos a empezar a cambiar cada uno. Los voy a ir moviendo en los ejes de la X y la Y cada 50 posiciones. Entonces el primero va a ser 1, 1, 1. Y le voy a decir que va a aparecer en la posición 150. Aquí, perdón, modifiqué el 0. Entonces tenemos este en el 50, este en el 150, el botón 2, que es el que seguiría, sería el 2, el 2 y el 2 en la posición 250, el botón 3, 3 y 3,
ya no se va a mover en las X, sino ahora voy a decirle que se mueve en la Y, 150, el 4, 4 y 4 necesito que se mueva tanto en X como en Y para que quede en el centro, sería el botón de en medio, entonces vamos a decirle 150 y 150, el botón 5, 5 y 5, que ya se mueva al 250 y que siga en medio, que sería 150. Voy a seguir bajando con los demás botones. Botón 444, 555, botón 6, 6 y 6, que serían para los botones del lado derecho, que ya serían 250 y 50. Botón 7, 7 y 7, que sería en el botón, aquí el 6, perdón, sería 50 y 250. Este sería 150 y 250. Y el último sería 250 y 250. Que corresponde al botón 8, 8 y 8. Entonces ahora sí, ya tenemos los 8 botones. Nada más es ir jugando con el eje de las X y las Y para irles aumentando de 50 en 50, ya sea en uno o en otro. Vamos a probar cómo quedó al final. Ejecutamos nuestra ventana y ya tenemos lo que sería nuestra matriz de botones o el tablero del juego. Vuelvo a mencionar, en caso de que a ustedes no les guste esta presentación, pueden mover el tamaño de los cuadros. Entonces nosotros vamos a continuar con la parte de programación. Ya tenemos creados los botones. Lo que sigue es que si se dieron cuenta al momento de que ejecutamos, los botones se pueden dar clic y el juego ni siquiera ha iniciado. Entonces lo recomendable sería en primera deshabilitar los botones y en segunda añadir todavía un botón para que el juego pueda comenzar. También les había dicho que algo que me gustaba era que se mostrara el turno del jugador al que le tocaba. Entonces vamos a agregar eso, que sería una etiqueta. Turno etiqueta, que va a ser igual a una nueva etiqueta, que va a estar dentro de la ventana, que va a tener la variable de texto que nosotros declaramos en la parte de arriba para que vaya cambiando de nombre, que sería la de turno jugador, text variable o text variable, que es igual al turno del jugador y que va a estar en la posición de arriba. Como indicamos que va a ser en la posición de arriba, le voy a decir que X se mueve en 100, que sería más o menos por en medio, tal vez un 120, y que Y va a estar en la posición 20. Recordemos que iniciamos en Y en la posición 50, que sería más o menos por esta altura, entonces la 20 sería más arriba, para que se muestre en la parte superior a quien le corresponde el turno. Y también vamos a crear el botón de iniciar. Entonces podemos decir iniciar va a ser igual a un nuevo botón dentro de la ventana y vamos a personalizarlo para que se vea diferente al resto de los botones. Le voy a decir, por ejemplo, que el color de fondo va a ser igual a un azul fuerte, que el color de letra va a ser igual a un blanco. Recuerden que ustedes pueden poner el color ya sea con las letras o con el código hexadecimal. Vamos a ponerle un texto que diga iniciar juego. Iniciar juego. Un ancho de 15 líneas y un alto de 3 líneas. Un ancho, si se dan cuenta, es más grande que los otros que hicimos para que se vea diferente e igualmente para que resalte frente a los demás. También va a llevar un comando para que inicie el juego, pero primero vamos a probar que se esté creando correctamente. Voy a ponerlo aquí abajo, ustedes recuerden que es dentro de la misma línea, lo que faltaría que es el place, y le vamos a dar la localización en la parte de abajo. Entonces le vamos a decir en X 130 para que sea más o menos la mitad, y en Y 350, que es 100 líneas o 100 píxeles, perdón, debajo de donde creamos los últimos botones o la última fila de botones. Entonces con esto ya va a aparecer en la parte inferior este botón que acabamos de hacer. Voy a pasarlo a la misma línea para que no me marque error.
guardamos y probamos. Vamos a ejecutar. Me está marcando un error todavía. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a abrirlo desde el CMD. Ejecutamos y me dice que desconoce la opción FB. Creo que me equivoqué en una de las propiedades, que es en esta de aquí. No es FB de Facebook, lo siento. Es foreground de color de letra. Ejecutamos nuevamente. Y ahora sí ya tenemos el tablero con los 9 cuadros y nuestro botón que resalta que dice iniciar juego. Igualmente, si a ustedes no les agradan estos colores, recuerden que pueden personalizarlo. La etiqueta ya está también en la parte superior, aunque como no tiene texto, no se ve absolutamente nada. Pero si no marco error, ya debe de estar ahí. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer, ahora sí, es bloquear el tablero de juego hasta el momento en que el usuario dé clic en el botón iniciar. Entonces para esto vamos a crear una función bloquear, la cual será mandada a llamar después de crear toda la interfaz. Entonces la agregamos aquí y vamos a subir a la parte superior, donde la vamos a declarar def bloquear paréntesis y 2 puntos. Dentro de ella nosotros vamos a bloquear cada uno de los botones. ¿Cómo va a funcionar? Recordemos que los botones ahora ya están dentro de una lista, que es la lista de botones. Entonces era lo que les decía. Lo único tedioso iba a ser la creación de los botones. Ahorita ya podemos manipularlos dentro de la lista. Le voy a decir de nuevo que van a estar en un rango de 0 a 8, porque igualmente fueron 9 botones los que agregamos, que sería de la posición 0 a la 8, y le vamos a decir que a cada botón que está dentro de la lista de botones, en su posición Y, para que se vaya moviendo por cada uno de ellos, va a cambiar su configuración. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Le voy a decir que el estado del botón lo cambie a deshabilitado. Me parece que esto del estado y del config no lo habíamos visto hasta ahora en los botones, pero básicamente se trata de eso. Nosotros podemos configurar cualquier propiedad del botón mediante el método config, en donde adentro de los paréntesis vamos a poner la propiedad y su valor. En este caso el estado es una de las propiedades de los botones y deshabilitado es el valor que le vamos a dar. Entonces con esto ya los estamos bloqueando. Vamos a probar de nuevo. Todo bien, pero ¿qué es lo que va a cambiar? Traten de dar clic sobre el tablero y se van a dar cuenta que nosotros ya no podemos dar clic sobre ningún botón, ni siquiera se sumen o se activan. De eso se trata bloquear el tablero de juego. Pero el de iniciar juego está habilitado. Esto es porque a partir de ese botón nosotros vamos a poder iniciar nuestro juego. Entonces, ahora sí, al botón de iniciar le decimos al final, después de hate, que va a tener un comando o va a mandar a llamar a una función que sea iniciar. Entonces ya le estamos diciendo que al momento de que el usuario dé clic en iniciar, que mande a llamar esa función de iniciar el juego. Para que no se confunda con nuestro botón que se llama iniciar, vamos a ponerle iniciar J. De esa forma pues ya se llama un tanto diferente, para que no haya ningún problema al momento de iniciar. Entonces subimos de nuevo, vamos a crear esta vez la función def iniciar J, que es el nombre que le pusimos, y qué es lo que va a hacer. Primeramente necesitamos ahora sí desbloquear los botones. Entonces le decimos de 0 a 9 vas a hacer exactamente lo mismo que aquí, pero el estado esta vez va a ser normal. ¿Qué significa el estado de normal? Que nosotros ya vamos a poder dar clic en cada uno de los botones. Después le vamos a decir que a cada uno de los botones le dé un color inicial, que es BG, la propiedad, y le voy a decir que le dé un color de light gray o gris claro o gris brillante, dependiendo de cómo lo quieran traducir. Y que también nosotros necesitamos vaciar cada uno de los botones. Cuando nosotros iniciamos el primer juego, los botones están vacíos por default,
pero cuando nosotros quieramos crear un nuevo juego, los botones ya van a tener algo en su interior. Entonces nosotros vamos a cambiar esto. Le vamos a decir lista de botones en su posición Y. Vas a configurar para que el texto que tiene cada botón esté limpio o esté vacío. Esto es para limpiar en posteriores juegos después de que el usuario abrió el programa. Porque algo que quiero hacer es que al momento de dar iniciar se vuelva a iniciar todo el juego. Esto es porque no me gusta que el usuario vaya a tener que abrir y cerrar nuestro programa por cada juego del gato que quiera hacer. Es mejor que únicamente den el botón y que pueda estar jugando las veces que él quiera. Por último, necesitamos también limpiar nuestro tablero interno. Recuerden que y que tenía 3 valores, X, O o N. Entonces, como lo queremos limpiar, le decimos que en cada posición va a colocar nuevamente la N. Entonces vamos a guardar, vamos a probar cómo va el gato hasta ahora. Parece que no hay errores. No podemos dar clic, le damos en iniciar juego. Se desbloquean los botones automáticamente. Cambian de color por el gris claro, o el gris brillante. Y el usuario ya puede estar dando clic en cada uno de ellos. Pero ahora, algo que nos falta hacer también es pedir el nombre de los jugadores que van a participar en nuestro juego. Entonces para eso necesitamos cambiar el valor de nuestras variables que pusimos más abajo, que es el nombre del jugador 1 y el nombre del jugador 2. Y aquí es donde va también una nueva lección. Los nombres de los jugadores, como son cadenas, no podemos cambiarlas directamente de forma global, porque si nosotros, por ejemplo, aquí pusiéramos nombre del jugador 1 igual a algo, vamos a crear una variable local del nombre del jugador 1 que tenga este valor. Sin embargo, la que está aquí en la parte inferior no va a cambiar en absolutamente nada. Entonces, ¿cómo solucionamos esa parte? Nosotros tenemos una palabra especial en Python que se llama global. Con eso le estamos indicando a qué variables globales queremos acceder. En este caso yo le digo que quiero acceder al nombre del jugador 1 y al nombre del jugador 2. Entonces ya con esto Python va a saber que yo me refiero a estas variables, que si nosotros cambiamos el valor de esas variables me estoy refiriendo igualmente a ellas. Entonces ahora sí, vamos a cambiarlas. ¿Cómo las cambiamos? Decimos que el nombre del jugador 1 va a ser igual, y aquí vamos a usar la importación que declaramos en la parte de arriba. Va a ser igual a un simple dialog, el cual tiene un método que se llama askString o pide la cadena, y que recibe 2 parámetros. El primero, cómo se va a llamar la ventana emergente que se va a mostrar al usuario. Le voy a decir que se va a llamar jugador. Y el segundo, el mensaje que queremos que le aparezca al usuario. Yo le digo, escribe el nombre del jugador 1. 2 puntos y ya. Entonces este mensaje le va a aparecer al usuario, y lo que el usuario teclee y dé clic dentro de esa pequeña ventana que va a aparecer, se va a guardar en mi variable nombre del jugador 1. Y hacemos lo mismo con el nombre del jugador 2. Solamente cambiamos el texto un poco y cambiamos el nombre de la variable. Entonces con esto ya estamos pidiendo nosotros el nombre de los jugadores para que se haga un poco más dinámico el juego. Y además, recuerden la etiqueta que tenemos en la parte inferior, la cual está manejada por esta variable string que es turno jugador. Entonces también ya es hora de mostrarle al usuario que va a iniciar el jugador 1. Por lo tanto ponemos turno jugador, que es el nombre de nuestra variable, y le vamos a decir que le coloque el siguiente texto, que va a ser el turno, 2 puntos, y le vamos a agregar el nombre del jugador 1, para que se muestre el primero en participar. Vamos a guardar y vamos a probar cómo va. Ejecutamos, todo bien. No podemos dar clic nuevamente, le damos al botón de iniciar juego, y estas son las pequeñas ventanas que les decía que nos aparecen con el simple dialog, y que cuenta con 2 aspectos, uno que es el título, que es el que pusimos de jugador aquí, y otro que es el texto que le muestra al usuario, que es escribe el nombre del jugador 1,
que es lo que pusimos como segundo parámetro. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, ahorita el nombre de 2 jugadores, Jesús, me aparece la segunda caja de texto, pongo otro jugador y a continuación lo que hace es colocar el turno al primer jugador, que es lo que nosotros tenemos en esta parte superior. Se dan cuenta, ya se mostró la etiqueta y dice turno de Jesús, que fue el primero que me dio el usuario. Entonces parece que hasta aquí va funcionando bastante bien el gato. Espero les esté gustando. Y ahora sí, vamos a lo que le toca al gato. Teníamos los 9 botones, cada uno con su comando de cambiar que estaba comentado. Ya es hora de descomentarlos. Y al botón 0 va a mandar un 0. El botón 1 va a mandar un 1. Y así sucesivamente cada uno de los botones. Les decía que esto fue lo tedioso. La verdad no encontré una solución así muy viable que me agradara para este tipo de cosas. Entonces por eso tuve que recurrir a crear cada uno de los botones. Si llego a encontrar una solución más adelante, pues ya la estaré mostrando en alguno de los otros videos. Sin embargo, la verdad me gustó. Se me hizo bastante corto hacer como en 100 líneas este juego del gato y que funcione realmente. Es un tanto sencillo, pero ya nos da una pauta de qué podemos lograr con lo que hasta ahora hemos aprendido en el curso de Tkinter. Entonces ya están los comandos. Del 0 al 8 vamos a probar cómo va. Y ahí hubo un error, no existe la función cambiar todavía, se me había olvidado. Vamos a crearla. Y decimos def cambiar. Y esta función def va a recibir el número que nos mande el botón. Y le voy a decir que me imprima ese número. Guardo, vamos a probar nuevamente. Y ahora aquí pasa algo. Se supone que ese comando se manda a llamar hasta el momento en que nosotros damos clic. Pero si observamos nuestra pantalla o nuestra consola, perdón, subí el brillo un poco. Si observamos nuestra consola, vemos que se mandaron a llamar al momento de crearse. Ese es un problema que también tuve con los botones y que no había visto hasta que tuve que utilizar esta necesidad. Y es que si nosotros ponemos que un botón va a mandar a llamar a un método y le mandamos parámetros dentro, Python lo que hace es llamarlo automáticamente cuando se crea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se imprimen los botones con sus valores y además nosotros ya no podemos activarlos de manera normal. Si yo doy clic ahorita, si se dan cuenta, ya nos está mandando el parámetro en esta parte de aquí. Entonces pues ahí sí hay un error. Les recuerdo, yo lo vi apenas, espero no les haya causado problemas a ustedes y a continuación les enseñaré cómo fue que solucionamos ese error. Dentro de la documentación de Python encontré que algo nuevo que él creó y que nos va a beneficiar para este tutorial son unas funciones anónimas que son de una sola línea, que se llaman funciones lambda. Estas funciones no necesitan ser declaradas y solamente las ocupamos en la línea donde las estemos utilizando. ¿Cómo se declaran? Nosotros ponemos lambda, un espacio, perdón, 2 puntos, un espacio y seguido de lo que va a tener esa función adentro. Entonces, para explicar cómo se solucionó esto, imaginen que esta es nuestra función con parámetros, que es el 0, y esta lambda es la función sin parámetros. Como lambda no recibe parámetros, entonces no se manda a llamar automáticamente al momento de iniciar la ventana. Pero al darle clic, lambda lo que tiene adentro es mandar a llamar esta función que sí recibe parámetros. Pero con esto ya estamos saltando o estamos truqueando ese error de que se manda a llamar automáticamente el botón al crearse. Vamos a comprobar que funciona. Vamos a copiar esto de lambda y lo vamos a pegar en cada uno de nuestros botones. Digo, si ustedes gustan pueden leer un poco más de lambda. La verdad a mí me sorprendió. Me parece que también lo iban a implementar en Java. O lo implementaron en la versión que apenas salió. Y pues sí se me hace bastante útil crear funciones tan pequeñas y sin necesidad de declararlas. Entonces voy a estar leyendo, posiblemente de un tutorial sobre estas funciones en específico.
pero ahorita a grandes rasgos pues sería para solucionar ese problema. Entonces ya que las tenemos, guardamos nuevamente, vamos a probar cómo va. Podemos ver que en la ventana ya no se mandaron a llamar automáticamente los números y que ahora yo le doy el nombre de los jugadores y al momento de presionarlo es cuando se activa el evento que manda a imprimir el número de la casilla. Entonces ahora sí, ya funciona mejor. Entonces vamos a nuestra función de cambiar y vamos a empezar a declararla para que pueda hacer lo que debería de hacer. ¿Y de qué se va a tratar esto? Le voy a decir que vamos a acceder primero a nuestras variables globales, que es el turno para cambiar el turno, el nombre del jugador 1 para mostrarlo y el nombre del jugador 2 para mostrarlo de igual forma. ¿Y cómo va a funcionar esto? Recuerden que nuestro tablero tiene tres valores, o es una X, o es una O, o es una N. Entonces, para yo saber que puedo colocarle algo a ese botón, podemos decir, si dentro del tablero, en la posición o en el número que me dio el usuario, hay una N, o sea que está disponible ese botón, y que además el turno es del jugador 0, o del jugador 1 en este caso, porque nosotros iniciamos en 0, entonces vas a hacer lo siguiente. A mi lista de botones, en su posición número, que es toda nuestra lista, la vas a configurar y en el texto, como es el turno del primer jugador, vas a poner una X. Además, en esa misma lista de botones, en su posición número, le voy a decir que cambie el color de fondo del botón. Esto es para que se vea más o menos el turno de los jugadores cómo va progresando. Le voy a decir que cambie el color de fondo a blanco, que además al tablero interno que tenemos nosotros en su posición número, también le cambie el interno, que en lugar de la N que tenemos en la parte de arriba, ahora sea una X, para indicar que ya hay algo dentro de ese botón. Como ahora le toca al otro jugador, el turno se recorre a 1, estaba en 0, recuerden. Y por último, vamos a cambiar la etiqueta que nos muestra el turno de qué jugador es. Entonces le decimos, el turno del jugador ahora le toca al jugador 2. Y con esto ya estamos cambiando todos los valores que nosotros necesitamos para saber cuando un jugador tuvo su turno. En otro caso, vamos a declarar, si el turno igualmente es n, pero el turno del jugador es 1, o sea del jugador 2, entonces le decimos que vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que con los valores invertidos. En lugar de una X, ahora es una O. En lugar de un color blanco para el jugador 2, le voy a poner un light blue, para que se vea diferente a un azul brillante. Internamente también, en lugar de una X va a ser una O. El turno que en lugar de 0 se regrese, perdón, en lugar de 1, se regrese a 0 para que le toque de nuevo al otro jugador. Y regresamos la etiqueta para que nos muestre el nombre del primer jugador. Entonces con eso nosotros ya estamos haciendo el intercambio entre los turnos de cada uno de los jugadores. Por último, como no quiero que el usuario esté presionando ese botón una y otra vez, aunque ya pasó su turno, entonces le digo, ese botón que acaba de ser cliqueado, cámbialo a un estado de deshabilitado, para que el usuario ya no pueda estar mandando a llamar esta función después de que haya usado esa posición del tablero. Vamos a guardar y a probar cómo va. Entonces ya tenemos aquí el tablero. Iniciamos el juego, Jesús, Ale. Nos muestra el turno del primer jugador. Voy a escoger cualquier casilla. Y aquí pasó un error. Vamos a ver qué fue. Turno, nombre del jugador 2. Esta fue la que nos marcó un error. Nos dice que la variable global... A ver, vamos a ver qué fue lo que pasó. Nos dice
que en el botón se mandó con el botón 5, hasta ahí va bien. El turno se mandó con el nombre del jugador 2. Me dice que string bar no es llamable, que es este. Ah, ok, es que yo puse directamente turno del jugador y es turno del jugador punto set, porque estamos accediendo a un string bar a la cual le queremos colocar este texto que tenemos adentro. Entonces una disculpa, tenía ese error. Vamos nuevamente a hacerlo. Vamos a iniciar. Jesús, Ale. Y ahora sí vamos a probar. Ya no marca ningún error. ¿Y qué es lo que pasa? El turno del jugador era 0. El botón estaba disponible. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Primero puso una X dentro de ese casillero, que es esta de aquí. Después cambió el fondo de ese botón a blanco. Internamente, aunque el usuario no lo ve, nuestro tablero cambia en X para saber que ahí ya hay algo. Y el turno del jugador se cambió a 1. Por último muestra el turno del siguiente jugador, que en este caso es Ale. Entonces vuelvo a dar clic en otro botón y ahora pasa el otro if, o el if, que tenemos en esta parte. El botón estaba disponible y el turno era 1. Entonces pone una O, cambia el fondo a light blue, cambia internamente el tablero a O y el turno se lo regresa al primer jugador. Y además se bloquea nuestro botón. Entonces nosotros ya podemos aquí seguir jugando y nuestro gato ya está funcionando. Y lo hicimos en un total de 78 líneas. Así que nos sobran 22 para las 100 que les había dicho. Y como les decía, esto de pedir el nombre de los usuarios, de los jugadores, y a su vez también tener el tablero interno, tiene una razón de ser. Y es que me gustaría que al momento de que un usuario gane, automáticamente el tablero se bloquee y le diga al usuario que él fue el ganador. Entonces hasta aquí ya funciona el gato. Ustedes deciden si quieren seguir con este tutorial. Únicamente es para mostrarle al usuario quién ganó. Para eso le voy a decir que una vez que se cambió de turno, mande a llamar a una última función que sea verificar. Y esa función la voy a declarar en esta parte. Lo lamento, estoy en una función que no es. Ya vi que cambiar está en esta parte de abajo. Entonces ahora sí, mandamos a llamar a verificar y vamos a crear esa función. Verificar dos puntos. ¿Y qué se va a encargar esto? Como les había dicho, va a medir que alguno de los dos jugadores haya ganado. Entonces aquí es un tanto más fácil, por eso la variable t la declaré de una sola letra para que no hiciéramos tanto código y solamente es ir haciendo ifs para comprobar que alguno ganó. Entonces las primeras tres posiciones sería si t en su posición 0 es una x y ant t en su posición 1 es una x y t en su posición 2 es una x, significa que el jugador 1 ya ganó de manera horizontal en las primeras tres casillas. Esto lo voy a guardar entre paréntesis porque es una de las condiciones como puede ganar el usuario. Recordemos que si vemos el tablero podemos nosotros tener que el jugador puede ganar de 3 formas horizontalmente, de 3 formas vertical y de 2 en diagonal. Entonces sí va a ser un poquito de código. Este if le decimos o, y como ya no quiero escribir tanto voy a copiar y voy a pegarlo. Si las primeras tres posiciones eran 0, 1 y 2, la segunda línea horizontal serían 3, 4 y 5. Después, la tercera línea horizontal serían 6, 7 y 8. Entonces ya con esto estamos nosotros declarando los tres tipos de victoria de forma horizontal que puede tener el jugador 1. Entonces en caso de que el jugador 1 gane, ¿qué es lo que quiero que haga?
En primer lugar, que ya nadie pueda hacer ningún otro movimiento. Por lo tanto, vamos a mandar al método de bloquear que ya tenemos en la parte superior, que se encargaba de colocar como disable todos los botones, en caso de que aún quede alguno o algunos libres. Después, vamos a mandar ahora sí un mensaje con el message box, que ese sí ya lo habíamos visto en tutoriales anteriores, y le voy a decir, vas a mostrar la siguiente información. Vas a decir que hubo un ganador y que ese ganador es ganaste jugador se ve raro que me aparezca sin comilla, digo sin color, pero bueno, si marco un error ahorita vemos eso. Ahí está, ganaste jugador y seguido del nombre del jugador 1 para que sepa que él fue el ganador con el último turno, o bueno, con el turno que hizo. Entonces con esto estamos validando las victorias horizontales. Voy a mover este ahora a la parte de acá para que no me marque error al momento de ahorita usarlo, y vamos a probar si en verdad está pasando lo que queremos que pase. Damos a iniciar juego nuevamente, Jesús y Ale, empezamos. Recuerden que debemos de ganar con el jugador 1 de forma horizontal para probarlo. Entonces aquí vamos probando y veamos si esto funciona. Damos clic por tercera vez, automáticamente nos aparece el mensaje de que ganamos, ganador jugador Jesús, que es el jugador número 1. Le damos a aceptar y si se dan cuenta, se bloquearon todos nuestros botones. No podemos dar clic y en ninguno, hasta el momento en que volvamos a iniciar un nuevo juego. Cambian los turnos o el nombre de los jugadores y ya podemos continuar con nuestro juego. Entonces era lo que les decía, ya no hay que estar cerrando y abriendo el juego, únicamente con darle en este botón podemos estar iniciando el número de juegos que nosotros quieramos. Ahora, así como hicimos la comprobación con las horizontales, habría que hacerlo con las verticales. Y para esto tenemos una vertical, sería la posición 0, que sería la primera X de forma vertical, la segunda que está en la posición 3 y la tercera que está en la posición 6. Entonces eso correspondería, recuerden que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces la vertical es 0, 3 y 6, 1, 4 y 7, y 2, 5 y 8. Entonces vamos a hacer esas validaciones ahora. 0, 3 y 6. 1, perdón, 4 y 7. Y los últimos que serían 2, 5 y 8. Entonces con eso estamos declarando las victorias de forma vertical. Ahora ya solo nos faltarían las victorias de forma diagonal, que nuevamente, teniendo un poco de imaginación acerca de esas dos formas de ganar, vamos a tener las siguientes posiciones. Ya nada más son dos opciones, diagonal de esta parte a esta parte. Bueno, creo que es mejor con esto, de aquí para acá y de aquí para acá. Sería su tercera opción de ganar. Y esas posiciones es la posición 0, la posición 4 y la posición 8. En caso de la vertical, de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha. Caso contrario sería la posición 2, la posición 4 y la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa sería la otra. Entonces ya con cualquiera de estas, el jugador 1 debe poder ganar. Vamos a probar que sea cierto, sobre todo por las diagonales, que es las que tengo duda. Vamos a poner que sí y que sí. Probamos, 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 probamos. Y ahí está la diagonal inversa y ya nos aparece que ganó el jugador 1. Entonces parece que ya está funcionando. Ahora habría que hacer lo mismo con el otro jugador. Para que sea más rápido, ya nada más podemos copiar esto. Lo único que sí es que más que un if, me gustaría un elif.
en caso de que entre uno que ya no tenga que probar los otros. Entonces eso sí lo podemos optimizar un poco. Entonces copiamos, pegamos y vamos a ver, las posiciones son exactamente las mismas. El cambio que tendríamos que hacer es que ahora van a ser para todo os, que es lo que le dimos de valor al otro jugador. Entonces os. Si gustan pueden ustedes adelantarlo un poquito y cambiar su tablero. También recuerden nada más que el nombre del jugador cambia por el nombre del jugador 2, que es el que ahora ganó. De nuevo o. También no sé si se habrá notado, pero estamos probando un nuevo micrófono para que no se escuchen las teclas, porque era algo que me comentaban algunos en los videos, que se escuchaba mucho el momento de que yo programaba. Entonces espero esté mejorando el audio. Si de plano se empeoró con este micrófono, pues pueden hacérmelo saber. Yo espero que no, porque pues sí me costó un poquito comprarlo, pero esperemos que todo bien. Y ahora sí, ya acabamos con las os y vamos a probar cómo va nuestro juego. Vamos a probar. Esta vez va ella primero, después yo. Cliqueamos, ganó de forma horizontal. Volvemos a empezar otro juego. Ahora vamos a hacer que gane el otro. Ya ganó el otro. Vamos a seguir probando. Creo que ya me equivoqué. Vamos a dar la victoria de forma horizontal. Y ahí está. Entonces parece que ahora sí ya está funcionando nuestro gato. Y que ya nos está mostrando todas las posibilidades de victoria. Voy a poner de forma rápida una vez más el código, por si les llegó a marcar algún error o si se les alcanza a pasar una O. Recuerden que tienen que estar pendientes de que todas digan O en la parte inferior y que además diga nombre del jugador 2. Entonces es un gato sencillo, pero pues es algo que ya se pudo crear con los tutoriales que hicimos hasta ahora. Lo único que agregamos fue lo de las lambdas. Y se me hacen buenas prácticas que nosotros pensemos en programas que podamos hacer para después irlos creando con lo que hasta ahora sabemos. Y donde nosotros tengamos errores o nos atoremos, empecemos a investigar más. Esto me permitió enseñarles ya lo del Simple Dialog, también lo de las funciones lambda y esta parte de los parámetros que no lo conocíamos. Entonces yo espero les haya gustado. Es un gato sencillo. Lo hicimos en 99 líneas. Me queda una línea de las 100 que les decía. Si quieren dejamos un espacio para que sean las 100 o como ustedes gusten. Entonces les decía, espero les haya gustado. A mí me gustó mucho hacer este gato. Fue un especial por el lanzamiento de la página. Y vamos a continuar con los cursos de Tkinter. Mi nombre es Jesús Becerril Gutiérrez y nos vemos en el siguiente tutorial. Y antes de terminar, si alguien todavía escucha esta parte, les recuerdo que este juego del gato también va a estar disponible en un futuro en Java y en JavaScript, para los que quieran checar los otros cursos y ver las diferencias de cómo se programan entre un lenguaje y otro. Entonces este es un especial de 3 partes. Esta sería la primera, que es para Python. Ahora sí me despido, nos vemos en el siguiente tutorial.